estuvimos en las Software Crafters y aunque bueno, esto se va a publicar como un mes y medio después, ¿no? Pero bueno, ya que lo tenemos fresco, pues llevamos un tiempo queriendo hablar de eventos. ¿Qué tenemos que decir de los eventos? Para mí lo mejor que salió de ese evento fue lo que no se planificó y fue el grupo de Canarias, creo que fue Daniel Ramos, si no recuerdo mal, quien estaba ahí con un portátil en una mesa del comedor, no era ni un stand ni nada, era un folio doblado que ponía, hacemos una cata y estaba rodeado de personas de su círculo, creo que eran compañeros de trabajo y lo que proponían era, vamos a hacer una cata de forma colaborativa en Mob Programming o en Pair Programming y vamos a charlar también de temas de diseño, temas de refactoring, de testing y estuve haciendo varias catas con ellos y es que me lo pasé genial y aprendí un montón. Y no era ninguna actividad planeada. O sea, y para mí fue lo mejor que me llevo del evento, aparte de lo que también era luego salir a cenar por ahí y un poco el networking. Pues yo este último fin de no he estado en la Software Crafters, pero he ido a la Game Industry Conference en Poznań, en Polonia. Y también está muy guay porque, así como comentaba Iván, que siempre hay gente bastante guay y como que, o sea, yo a este evento esta vez he ido yo sola y como que puede ser que haya encontrado gente con la que ir en próximas ediciones. El resto de personas, sobre todo que habéis ido a más eventos de software, porque la mayoría íbamos de primeras o hemos ido más a eventos de videojuegos y tal. Esto suele ocurrir, que hay alguien que propone tema de, oye, vamos a hacernos catas, tal. A ver, los de Craftsmanship suele pasar. O sea, en la de Pamplona pasó, en esta pasa, en algunas otras suelen pasar. En las que son más enfocadas a tecnología, creo que no. De hecho, yo soy de la opinión de que para mí las conferencias de tecnología concretamente son las que menos me gustan a nivel personal. Porque, bueno, hablan de muchas tecnologías. A veces, de hecho, lo que hacen es que ponen nombres que son clickbait. Llegas y te hablan de otra cosa totalmente. Creo que Fer tiene un buen ejemplo de esa. Eh, También tengo que decir que creo que es una tendencia general el poner títulos catchy. Que va bastante mal, lidia bastante mal con algo que hemos hablado mucho este fin de semana, que es el tema de en los eventos y también en las propias charlas de los eventos, la gestión de expectativas, ¿no? Bueno, también tienes toda la razón con el tema de la gestión de expectativas. Es decir, te puede parecer, y hay veces que a mí me ha pasado, ¿no? Que dices, bueno, el tema o el nombre del título parece interesante. Bueno, creo que una de las problemáticas que yo suelo ver es que a veces en algunas conferencias no ponen ni siquiera el abstract de la charla. Es decir, a veces te lo piden, tú lo das cuando eres un ponente, y a veces no se muestra ni siquiera en la página. Entonces la gente que va totalmente con el nombre, lo cual es una locura porque luego a lo mejor el nombre es un chiste o algo gracioso, pero de repente es un chascarrillo, ¿no? Y de repente lees el abstract y no tiene nada que ver. Y eso creo que juega muy mal en el favor de la gente que organiza las conferencias, porque al final la gente acaba teniendo la opinión de decir, bueno, es que voy a charlas donde veo esto o me suena esto y me apetece escucharlo y de repente no tiene nada que ver. A ver, yo voy a añadir un nivel más aquí, que es que, vale, esta conferencia la que he ido yo ha sido en Polonia y el 99% de las charlas eran en inglés y había un par de ellas en polaco. Vale, había un filtro en la página web, pero no funcionaba bien para seleccionar el idioma. Entonces, una amiga de la que tengo yo allí no habla polaco, pero fue a una conferencia que estaba, o a una charla que estaba en polaco, porque era incluso el título y la descripción estaba en inglés. Entonces, lo que sí que creo es que los eventos se esfuerzan un poco en general por lo que estamos viendo, ¿no? En la gestión de expectativas de la charla. Creo que simplemente componer algo que algunas veces sí se pone de el nivel medio, novato, avanzado de la charla, ya puede dar cierta expectativa a la persona en cuanto a cómo se posiciona con ella. Sí, voy a recoger un poco lo mismo, pero no sé si tuviste esta sensación de charlas de introducción. Mucho es el patrón de charla que empieza a explicar algo. Cualquier caso, como dice Iván, para mí lo mejor de este último evento que estuvimos fue los imprevistos. Que por otro lado es lo que se supone que, o por lo menos lo que yo voy a buscar cuando uno software y personas, porque digamos que todos tenemos mucho acceso a información desde casa, pero la magia de estar con gente es muy guay. Y los imprevistos, yo es lo que más me llevo. Para mí fue un subidón meterme en una sala a descansar un rato y encontrarme con una persona a la que llevo siguiendo desde hace un par de meses dando una charla y tener un crash ahí y un estandarazo.
Yo quería comentar que, bueno, que el tema de los niveles está muy bien, pero creo que en realidad, bueno, hace ya tiempo cuando estaba preparándome para proponer charlas en diferentes conferencias, haciendo un pequeño estudio, lo que acabas dándote cuenta es de que hay conferencias que son como más generalistas, es decir, son más de, venga, a ver, tecnologías, cosas nuevas que acaban de salir, en cuyo caso el nivel de profundidad es inferior. Y luego hay conferencias donde lo que se supone que quieres hacer es, bueno, se supone que esto es muy nicho, vamos solamente a esto concreto, y al final es que lo que se busca es más profundidad. Y luego, cuando entras en las de profundidad, las supuestamente estas que tienen que no ser tan de introductorias, como estaba diciendo Víctor antes, el problema que te encuentras es que no sabes quiénes son las personas que van a venir a tu charla. Entonces tienes que hacer una gestión de expectativas de tengo que empezar desde antes. Tiene que darme tiempo en el tiempo que tengo para explicar esto que quiero explicar, para hacer la introducción, porque no puedo dar nada por sabido, porque no sé quién va a venir. Y como a veces, y esto fue una cosa que yo he comentado en conferencias anteriores de feedback, ¿no? Que no ponen esos niveles que dice Ricardo, de, oye, esto es de introducción o esto es de nivel avanzado, se presuponen unos conocimientos cuando vas a venir a esta charla. Eso creo que es algo que ayudaría un montón y creo que ninguna conferencia lo hace. O sea, todas las que he ido nunca jamás he visto esta tipología. Creo que sería algo muy interesante para la gente que, tanto para los ponentes, porque saben perfectamente qué tienen que generar, como para la gente que va a asistir, que sabe perfectamente qué es lo que tiene que esperar de la charla y la conferencia simplemente se lava las manos y pone lo que hay. Uniendo un poco lo que estaba diciendo Joser y tú, Manu, que sé que esto de lo que hablas también debe de tener que ver con algunas charlas a las que has ido o que nos has comentado de fuera de España. ¿Creéis que se puede extrapolar esto que estáis diciendo en general o creéis que hay alguna diferencia entre eventos nacionales y eventos europeos o de fuera? Yo, sin lugar a dudas, digo que hay una gran diferencia entre eventos nacionales y eventos internacionales. ¿Cuál es la primera diferencia que encuentro? Para acceder como ponente internacionalmente es mucho más fácil que nacionalmente, sorprendentemente. Lo cual me hace que me explote la cabeza, porque ir a una conferencia a Inglaterra es más fácil que ir a una conferencia en España. Lo cual es como, ok, vale, o sea, ¿por qué? O sea, no siendo tu idioma nativo, no siendo tal, resulta que es muchísimo más fácil acceder a ellos. Y luego, una de las cosas que me ha chocado brutalmente, ¿no? Es, nosotros tenemos como conferencias específicas para el tema de crafting y tal, y en la conferencia en la que más he visto crafting que no era de crafting es la conferencia de Inglaterra de PHP, en la que se hablaba de prácticas como Mutant Testing, como Pair Programming, como TDD. Me sorprendió un montón porque no tenía nada que ver y al final fue uno de los pocos eventos en una conferencia de tecnología a la que he asistido, que no se hablaba de tanto de la tecnología, aunque había gente que hablaba de tecnología, pero también hosteaban, ¿no? Espacios para hablar de otro tipo de prácticas, ¿no? Que también están muy bien. Joser, en tu caso está más enfocado en videojuegos, pero sí has ido a bastantes eventos de videojuegos aquí en España y ahora ya llevas unos años yendo a varios eventos también de España, pero también vas a algunos europeos. ¿También notas alguna diferencia? La primera es que, o sea, por ejemplo, este de Polonia es, digamos, muchísimo más grande que cualquiera que he ido en España de videojuegos. Entonces, yo creo que la diferencia es que puedes encontrar más contenido para ti, digamos, porque, por ejemplo, en esta conferencia de Polonia está lo del nivel bajo, intermedio y experto que comentabais antes, y también pues puedes llegar a ver charlas más técnicas que, por ejemplo, en España, los eventos a los que he ido, no he visto. De hecho, creo que en España suelen ser charlas bastante introductorias, Ujú. salvo algunas que hemos buscado, por ejemplo, en el último Guadalindi y tal. No sé si por un querer acercar a la gente más público y tal, pero por ejemplo, Iván sé que ha ido a eventos americanos y no sé si habrá notado alguna diferencia. Sí, sí que he ido, pero no he podido asistir a charlas lamentablemente porque cuando iba era en calidad de azafato para la empresa o de persona que tiene que estar en stand para atender dudas, consultas técnicas cuando he ido con la empresa. Nunca he ido por ocio. Sin embargo, sí que he visto que se repite un patrón en todas las que he podido asistir, tanto en las españolas como las de fuera, y son esos espacios fuera del evento que están destinados solo a pues, beber y hablar con los ponentes después de las charlas, poder acercarte y preguntarles, oye, he visto tu charla, qué interesante, tengo una duda concreta. Creo que eso es una de las cosas que a lo mejor yo más disfruto, tanto después de la propia charla como cuando pillo al ponente por ahí, el poder acercarme e entablar una conversación. Aunque fue una charla introductoria, yo ya sé que a esa persona le puedo preguntar quizá algo más profundo sobre esa tecnología, si me ha llamado la atención. Estamos hablando de ir a charlas, pero para ir a charlas, o sea, hay dos maneras de ir a charlas, a consumirlas o a darlas, ¿no? Entonces, no sé si estamos
por defecto. Estamos hablando de asistir como consumidor, pero no sé si esto de, hablamos antes de lo nacional y lo internacional, también hay diferencias en cuanto a la accesibilidad para presentarse. Si hay, también me gustaría entender si hay cierto glamour o cierto estatus por dar charlas. Si esto es algo que es interesante para nuestras carreras y es algo que debería uno tener en cuenta como manera en la que crecer en la profesión. No sé, ¿cómo lo veis? Bueno, yo creo que presentarte va a ayudar a crecer como profesional, no tanto por la parte glamurosa, que también hay ciertos círculos en los que está valorado, pero sobre todo porque supone que tú tienes que coger un tema, profundizar un poquito, darle un enfoque un poquito diferente, y al fin presentarlo, pulirlo y bueno, el presentarte ante una audiencia te pone en una posición un poco vulnerable. Luego a nivel de soft skills también, ¿no? Necesitas un poquito de oratoria, de cierta valentía. Entonces, para mí, esa parte es súper enriquecedora. Es muy curioso porque estuve hablando con una persona, la que no voy a decir el nombre por un motivo que entenderéis ahora mismo, que me estuvo hablando del ego del ponente, del ego del radiador de información, ¿no? Una persona que tiene algo que genera reacciones en los que lo escuchan y que dice que llegó un momento en que cada vez que se cruzaba con alguien en una conferencia, en un evento, le venía a dar las gracias, a felicitar y que esta persona se notaba que se estaba hinchando cada vez más y que conscientemente paró y dejó de comunicar. Creo que bajó mucho la presencia en redes y como que tomó una actitud mucho más contenida en cuanto a agradecer este feedback. Una cosa chulísima de esto que nos contaron, Víctor, es que esa persona decía, me estaba empezando a notar que ese como pseudo estatus que me estaban dando me costaba hacer que me mantuviese como un igual en el equipo en el que trabajo, que es una de las bases fundamentales de mi manera de trabajar. Entonces, si me estaba costando ser un igual en los equipos a los que estaba yendo, tenía que dejar de dar charlas para volver a bajar ese estatus que me habían dado las charlas. Literalmente, corrígeme, pero yo recuerdo, dijo, claro, yo estoy hablando con una persona de que cago y de que como, y tú me vienes aquí como si fuera alguien bajo del cielo. Digo, no funciona, no puedo mantener este nivel de conversación desde que tú has venido, has interrumpido. Te lo agradezco, pero eres, eres una anomalía, ¿no? Una distorsión en mi conversación. Entiendo perfectamente el punto de vista de esa persona. A la par que también entiendo que el problema no era de esa persona. Entiendo que el problema eran las personas que no estaban tratándolo como un igual. Quiero decir, que tú te ofrezcas a dar charlas, a compartir conocimiento, algo de lo que tú tienes o de lo que, bueno, que tú tienes, de lo que tú has conseguido y acumulado a lo largo del tiempo para compartirlo con el resto de personas, no te hace estar o tener un status quo por encima de los demás. En realidad lo único que hace es que intentes devolver eso que tú has recibido, o por lo menos ese es mi punto de vista, ¿no? Creo que también depende mucho del enfoque y también de lo cercano que seas tú en el día a día, en tu manera de hablar y en tu manera de hacer las cosas. Quiero decir, hay veces, ¿no? Por ejemplo, y esto pues también lo he hablado con Fer otras veces, ¿no? El tema de ser visto como un referente técnico, ¿no? A lo mejor es, para mí, por ejemplo, dentro de donde yo estoy trabajando actualmente, pues para mí es algo que me motiva, pero es un motivador, no lo utilizo como ego. Es como lo estoy utilizando como para decir, vale, me gustaría ayudar a más gente, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cuál es qué objetivos puedo marcarme para conseguir esto? Pero eso no significa que yo esté utilizando el ego para llegar ahí, ¿no? Estoy utilizando como una manera de saber hacia dónde me gustaría ir, ¿no? Y en qué tipo de perfil me gustaría convertirme. Creo que hay una gran diferencia entre entre decir que es el ego lo que te crece cuando vas a una de estas conferencias. Yo creo que, o sea, ahí quizá la palabra ego es falsa amiga, ¿no? Para el modelo mental que queremos transmitir, pero no es tanto el ego que se te genere a ti como el que tú generas en el resto. O sea, ese es un poco el problema. El hecho de que, bueno, lo que preguntaba Víctor al principio cuando hemos empezado a hablar de esto, ¿no? Si ir a charlas te genera ese pseudoestatus que yo digo, si incluso se puede alguien empezar a ganar la vida de ello, ¿no? No quizá 100%, o sí, ¿no? Habría que verlo. Va un poco más por ahí. Vale, respondiendo a las dos preguntas, al punto de vista anterior y luego a lo que decías de si alguien se puede ganar la vida con esto. Con respecto al tema del ego que te generan los demás, en realidad volvemos a lo mismo. Volvemos a que
tú proyectas cuando uno llega a dar una charla en una conferencia, lo que quiere al final también es presentarse como un experto, subject matter expert, ¿no? Es como sé de lo que estoy hablando, ¿no? Me he formado el tiempo suficiente para poder hacer esto y para poder enseñarlo, ¿no? Entonces creo que esa parte es normal que al final genere esa reacción porque al final es lo que intentas conseguir. Entonces creo que eso es esperado, ¿no? O si no es esperado, entonces a lo mejor no es consciente que ese es el problema. Y luego, con respecto a poder vivir de esto, sé que hay gente que lo hace, pero no vive concretamente solamente de charlas, vive de generar influencia en general, no solamente de ponencias. Pero hasta donde yo he ido a todas las conferencias, tanto internacionales como nacionales, lo mucho que he conseguido, ¿no? En las internacionales son el vuelo, el hotel, el día de la ponencia. Es decir, si yo tengo una conferencia de una semana, a mí me pagan el hotel el día que yo doy la charla. Y me pagan, o un día, es decir, si son 5, un día es para mí en el hotel y el vuelo y la entrada del evento, que bueno, si es internacional puede ser muy caro, es decir, 1.000 euros perfectamente. Y bueno, pues eso es lo que te pagan, no te pagan nada más. Lo cual también me parece muy injusto, ¿no? El hecho de si lo planteas, ¿no? Por ejemplo, yo he dado workshop y charlas externamente, o sea, dentro de estas conferencias, y un workshop que a lo mejor son 8 horas de trabajo, más la preparación del workshop, equivale a lo mismo que una charla. Es decir, una persona que hiciera una charla tendría las mismas condiciones de pago que yo, es decir, tendría una noche de hotel, tendría su vuelo pagado y ya está, ¿no? Entonces, al final es como yo acabo de zamparme 8 horas, que al final la conferencia se lleva de gratis, porque al final eso además lo cobran aparte. Entonces, en esos workshops ellos están llevando el beneficio de la gente que viene, más que además les da caché a ellos. O sea, hablando ¿no? del punto de vista que decía Víctor antes de ponente y luego el asistente, ¿no? El ponente ahí está perdiendo a tope. Y respecto a esto, porque claro, también puede verse una charla como promocionar a tu empresa. Porque claro, estás haciendo, o sea, con tu knowledge, ¿no? Estás diciendo, ok, en esta empresa hay gente así de guay como yo, ¿no? O sea, que te puedes encontrar a gente en mi empresa que tenga este nivel o incluso mayor. ¿Qué opináis sobre eso? Si alguien quiere pensar que en tu organización hay gente como tú o como la persona que está siendo el ponente, hay posibilidades y hay posibilidades de que no. Es decir, que tú estés dando una charla en una conferencia no significa que el resto de personas que haya en tu equipo o tengan conocimiento o se hayan preparado eso, ¿no? Igual que tú. No significa que estés por encima ni por debajo. Lo que quiero decir es que sois diferentes y que decir que porque alguien haya puesto una ponencia pues se parece más o no, en cuanto a conocimiento se refiere. En cuanto a cultura, podemos hablar de otra cosa, ¿no? Es decir, si al final la cultura es la base por la que se está contratando y lo que tú estás observando en esa charla es que tiene una cultura similar a la mía, eso entonces diría que es posible, que sí, ¿no? De hecho, un poco relacionado con eso, os quería hacer una pregunta, que es, ¿qué pasa con el tema de ir a eventos en cuanto a la empresa? Es decir, por ejemplo, tenemos un caso cercano que una persona, cuando negoció su último contrato, uno de los perks que le ofrecieron es, vas a poder ir a ciertos eventos, te vamos a pagar el viaje, tal, y luego no está pasando realmente. Pero más allá de que esté pasando o no, no vamos a quedarnos con eso. ¿Cómo veis esto, no? De tener un presupuesto anual dentro de tu plan de carrera para que te cubran ir a este tipo de eventos y tal. Si sabéis o no si es habitual y cómo lo consideráis. Yo creo que no es habitual, o por lo menos mi experiencia es que no es habitual, y estábamos hablando de presupuesto, digamos, económico. Ya ni siquiera eso, es por lo menos el presupuesto en tiempo, porque esto es una manera de fomentar sin que repercuta económicamente en la empresa. Es, oye, si tú tienes que ir a un evento 2 días, estás cubierto, porque se entiende que hay un retorno de ese esfuerzo o de esa inversión a la empresa. Pues tú vas a estar dedicándole igual 16 o 18 horas al día a ese evento y algo va a volver. Que esto no se haya normalizado, que no se celebre, que tengas empleados con las ganas de ir a eventos a aprender más, me parece un atraso. Yo te respondo a eso con que normalmente las empresas lo que suelen poner el foco, y suele ser tanto el equipo de marketing o de marca o algo así, suelen estar poniendo el foco en un retorno de inversión inmediato. ¿Qué sucede? Que el networking, que ir a conferencias y tener este tipo de conversaciones de pasillo que estábamos diciendo antes en situaciones, vamos a decir, no normales, pues no se tiene en cuenta en ninguno de los casos. Porque para que tú atraigas talento, una de las cosas que normalmente suele suceder es que a ti no te tienen que ver una vez, te tienen que ver muchas veces, en repetido, en distintos lugares, para que realmente ese talento se pueda convertir de alguna forma. O
O sea, tu relación con una persona concretamente en un evento no se convierte directamente en nada para la organización. Y ellos están buscando, y creo que el fallo tácito es que están buscando una conversión directa, que no existe. No pueden buscar algo que nunca van a encontrar porque nunca se va a poder ni siquiera trazar de vuelta. Y ese es otro tema. Suelen decir lo de, oye, ¿y cómo sabemos que esta persona viene de ti? Pues no lo sabes. Porque a no ser que te lo diga la persona tácitamente, llega a la entrevista y te diga, pues vengo porque he visto la charla de no sé quién y tal, y te quedes con esa información, rara vez vas a poder saber nada. Ahora, también estoy de acuerdo con lo que decía Víctor de el tema de que debería de estar normalizado, de que debería de fomentarse. Y las empresas en las que he visto que intenta fomentarse algo así como un budget de formación, al final lo que acaba haciendo es pervertirse para cosas que no tienen nada que ver, o refiriéndome a eh, te damos X dinero para que te gastes en formación, pero la formación son libros y tiene que ser de esta plataforma y tiene que ser así. Y es como, pues vale, y si yo quiero ir a conferencias, que además, a medida que vas viendo conferencias, y como decía antes, en Europa son cada vez más caras, no tiene mucho sentido. Es decir, si a mí me das un budget de 200 euros y me voy y quiero irme a la DDD Europa, que vale 1.200 euros, suerte con esos 200 euros que me acabas de dejar. Antes decíamos que hay dos maneras de ir a una charla, que es como ponente o como asistente, pero en realidad hay tres maneras de ir a una charla, que incluye el que monta la charla. Entonces a mí me consta que aquí hay gente que ha montado eventos. Entonces no sé si igual estamos especulando aquí sobre la corrupción o la motivación para elegir ponentes y igual tenemos información de primera mano que nos pueden dar un poquito de salseo, ¿no? Como decía antes, yo he estado dentro de la organización de eventos y estoy. Es verdad que son eventos de videojuegos, ¿vale? Que creo que, como decía antes, hay cierta diferencia, también lo ha dicho Joser, pero sí es verdad que, por ejemplo, siendo la primera edición que nosotros montábamos del evento, cuando teníamos que pensar en ponentes, pensábamos en gente que nos gusta cómo da la ponencia. Esto creo que es obvio. También es verdad que nuestro evento es cero rentable. A lo mejor no, no es un buen ejemplo para hablar de posible corrupción, pero sí es verdad que llamábamos a gente que decíamos, ostras, yo quiero traer a esta persona que me gusta mucho, quiero que esta persona entre y hable de tal cosa que no se suele hablar mucho en las charlas. Entonces, claro que creo que la organización va a influir en qué ponentes se van a aceptar o se va a intentar traer. Y relacionado con esto que has dicho de la rentabilidad, Ricardo, también tiene una pregunta relacionada con el precio de las entradas de los eventos. Porque al menos en España veo tanta disparidad. Es verdad que también he ido sobre todo a eventos de videojuegos y no tanto de software, pero incluso entre software que hay eventos gratuitos, obviamente los más orientados hacia el open code y los de software, ¿qué factor creéis que es el más influyente para esto? A ver, creo que es una difícil pregunta en realidad, porque depende de cosas que en realidad no son muy visibles. Pero creo que en realidad una de las cosas que influyen primero es qué ponentes vienen y qué caché, entre comillas, tienen. Porque como he dicho antes, sí que hay gente que cobra por esto. Hay gente que no cobra, pero hay gente que sí cobra por ello, ¿no? Entonces, si hay gente que cobra por ello, aparte del dinero de o sea, aparte de lo que se está cobrando y todo lo demás, se tiene que pagar a esta gente que viene, ¿no? Entonces, si relleno un panel donde tengo que pagar a mucha gente que encima no son baratas, pues tienes un problema. Que es que te va a costar porque tienes muchas cosas que pagar. Pero también entiendo que no sucede en todos los casos y que no es lo más común. Quiero decir, en las de Europa, como la que decía yo antes, la DDD de Europa, que traen a mucha gente, no sé si pagan o no pagan, pero entiendo que con los ponentes que traen es muy posible que ellos sí sean ponentes de los que tienen caché y que se suele necesitar pagarse. Y bueno, entiendo que también es una parte que estaría bien, ¿no? Porque al final creo que, como he dicho antes, ¿no? El ponente también invierte dinero. Lo que no sé tampoco es cómo funciona a nivel caja una organización de esta, porque no lo he podido ver nunca de primera mano. Sí que conozco que muchas de ellas, algunas de ellas van mal y otras van excesivamente bien. Me pregunto cuál sería la razón para que algunas vayan excesivamente mal y otras vayan tan bien. Yo creo que parte ahí de lo que sobrevolaba en lo que he dicho antes, que es el enfoque del evento en cuanto a si quiere o no ser rentable, por responder también no solo a Manu, sino a lo que ha dicho Iván antes. Si el enfoque del evento es querer ser rentable, entonces pueden inflar bastante los precios siempre que se lo puedan permitir. Yo, Manu, en el evento que hicimos, trajimos a mucha gente de mucho caché de videojuegos y la entrada valía 3 euros. O sea que creo que depende un poco de cómo lo enfoquen más que del coste del evento en sí.
Vale, a ver, una de las cosas que creo que es un tema muy interesante para hablar sobre el tema de conferencias es cómo se forma lo que viene siendo la cantidad de ponentes que van, las charlas que entran dentro de la conferencia, ¿no? O sea, y normalmente en las conferencias suele haber patrocinadores, lo cual no creo que sea malo, ¿no? Pero hay una serie de patrocinadores que son empresas privadas que te ofrecen, pues, oye, te damos este dinero, tal, y nos pones un stand, y hay otros que ofrecen más dinero y aparte te dan slots de ponentes, ¿no? Entonces hay conferencias donde esos slots de ponentes son tantos, porque al final hay tantas empresas que están dando X dinero que les interesa la conferencia, que la conferencia se acaba convirtiendo en casi en un sponsorship. Yo recuerdo una de... Esto es un ejemplo claro, ¿no? Recuerdo una de Alemania en la que fui y literalmente la charla no tenía nada que ver con la conferencia, era simplemente un speech de ventas y al final tú acabas comprando una entrada de 1.200 euros, 1.000 euros para ir a una charla donde te querían vender el producto que ellos tenían, ¿no? Y creo que, no sé si lo recuerdas, Fer, pero en una charla a la que fuimos nosotros también, de una conferencia también generalista de estas aquí en España, también nos pasó lo mismo. Bueno, no sé si fueron 3 o 4 charlas así. En muchas, y cuando yo estaba en la Data Summit en Suecia, igual. Eso está feo, la verdad. Eso. O sea, que yo no quiero decir que no tengan slots, ¿no? Y que las charlas luego, pues al final, si están curradas, genial. O sea, esa parte está muy bien, ¿no? Pero lo que a mí me preocupa en parte, ¿no? Es que hay gente que está fuera de ese círculo donde no se está introduciendo dinero dentro de lo que viene siendo la organización o del evento, ¿no? Y cuando proponen las charlas, lo que reciben es, tu charla ha sido rechazada sin un motivo en muchos de los casos, ¿no? Es decir, ¿por qué me he rechazado? Pues no lo sé, porque literalmente el mail que me llega es un mail genérico en el cual ni siquiera nos hemos invertido 5 minutos en decir, pues hasta esta charla la hemos descartado porque estamos cubiertos del cupo o por cualquier cosa que realmente es válido, porque esa información para mí es feedback de decir, bueno, mi charla no es mala o mi charla no tengo que enfocarla hacia este sitio. Ese tipo de cosas al ponente, que es la persona que está invirtiendo tiempo de manera, vamos a decir, gratuita, porque al final para que pueda haber un evento sin ponentes no se puede hacer, no tiene sentido. Creo que me parece lo mínimo que se podría hacer como retorno de inversión de tiempo de las personas que están intentando mantener esa conferencia, porque es posible que si una persona presente un paper para una conferencia un año en un momento del tiempo, en otro momento del tiempo lo vuelva a intentar. Entonces creo que me parece el mínimo retorno de inversión que le puede dar a las personas que están intentando mantener tu evento con vida. Yo no sé si alguien más, a mí me está sonando todo esto un poco a corrupción y a nepotismo. Es decir, como que al final es un sistema endogámico donde quizá para entrar tienes que... Me está sonando un poco a política, la verdad. Es decir, oye, me preocupa mi barrio y me meto en círculos políticos y conforme me meto más, lo que voy viendo es que hay pues eso, política. Hay argumentos que no son por la razón, sino que son por un tema de amigo o quién ha puesto dinero aquí o quién espero que esté o no lo sé, no sé. Igual ya sabéis que de vez en cuando me gusta salpimentar el podcast. A ver, yo personalmente no veo mal. Bueno, evidentemente tiene que haber ponentes, como decía Manu, y tiene que haber patrocinio también. Eso es así. Yo no veo nada de malo en que un ponente haga referencias a su empresa. De hecho, pues me puede venir hasta bien, porque que sea, a lo mejor el día de mañana me quiero unir o solo quiero recomendar a alguien. Pero hay que diferenciar entre que un patrocinio sea tal cosa o sea una charla meramente comercial. Y entonces tu esfuerzo, el pagar la entrada, desplazarte, pedirte el día, se convierte en haber pagado para ir a ver anuncios. A mí todo esto me está recordando a un caso bastante interesante que se nos ha dado a Ángela, Iván y a mí, que es que la misma charla, ¿vale? La presentamos a un evento, a una conferencia, no se nos aceptó, pero después cuando una persona que conocíamos de allí la vio y supo de que iba a ir, sí nos la aceptaron en segundas. Y al darla, le gustó mucho a la gente, parece ser que tuvo cierto éxito. Vino otra persona que organiza otra conferencia diferente. Nos dijo, por favor, echad, que me ha encantado y quiero tenerla en mi conferencia y tal. La echamos y no nos la han aceptado. Entonces, no sé ya cuánto de política hay ahí o de problemas comunicativos entre la gente que organiza, que yo que estoy dentro de la organización sé que hay muchos quilombos dentro y es normal porque es un caos. No sé si también puede ir por ahí un poco el tema. La verdad que no puedo responder a lo que estás diciendo exactamente, pero sí puedo decir que me ha sucedido algo parecido a lo que decís vosotros. Es decir, yo he ido a conferencias
y aquí obviamente solo internacionales, en las que la gente, tú ibas a las charlas, dabas tu charla, a la gente le gustaba y gente que organizaba otras conferencias en otros lugares, en otros sitios o otras conferencias, estaban ahí, te veían y decían, oye, esa charla ha sido muy buena, presenta el paper aquí, que nos gustaría que estuvieras y así vas de una a otra, de una a otra, de una a otra sin ningún tipo de problema y realmente además sabiendo y teniendo la certeza de que es posible, bueno, en mi caso, no es como el vuestro, ¿no? Pero quiero decir que a mí no me pasó eso de que me rechazaran, ¿no? Pero en mi caso siempre me han cogido cuando me han referido. Y es como, ¿por qué es tan fácil en ese sentido llegar, dar una charla que es buena, que tiene contenido, que interesa y al final la gente te acaba diciendo, oye, vente a darla aquí y funciona? Y luego vas a conferencias en otros lugares y no hay manera de que eso suceda, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Embracing the corruption, ¿no? Ya que estábamos hablando de dinero, pero me consta que hubo, creo que fue el año pasado, que hubo un evento donde no se hincharon los precios de entrada, sino que se hincharon, fueron los ponentes, ¿no? Y que hubo, ¿no os acordáis de aquella historia? De ponentes generados por IA. Hubo todo un tema bastante creepy y sobre ponentes mujeres, que, bueno, había todo un tema y esto pasa también. Al final, en el momento en que se está moviendo tales cantidades de dinero y tales cantidades de, no sé, estatus, de todo lo que mueve, ¿no? Un poco todo lo que hemos estado hablando, no sé, ¿os acordáis? Yo diría el nombre, pero es que no me acuerdo. Yo no recuerdo tampoco el nombre, sé que era uno de los grandes del año pasado que estábamos mirando porque el plantel que tenían era espectacular. Bueno, era un evento que era a priori bastante paritario, que eso ya es difícil de encontrar, la verdad. Pero empezó a escucharse que, igual que todas las personas masculinas que iban al evento eran top de la industria, que estábamos deseando ir, de hecho, todas las personas no masculinas del evento eran personas desconocidas que acabaron siendo personas que se habían generado con inteligencia artificial para generar una falsa paridad. No sé qué evento es, sé que era uno de los grandes de los que hemos visto charlas en años anteriores y hemos hablado de charlas de ese evento. O sea, es bastante loco que a ese nivel hagan eso. Al final, la reacción de los asistentes fue bastante ejemplar. Yo recuerdo a Sandy Metz, ¿no? Estaba Dave Farley y todos un poco hicieron el ruido que tocaba hacer. Se bajaron, denunciaron y creo que se canceló al final la conferencia. Bueno, por darle el otro lado, ¿no? Del lado oscuro de los eventos del software. Bueno, entonces, después de hablar de el lado oscuro, del lado no tan oscuro, de los tipos de charlas, de los tipos de ponentes y de tal, para personas que nos puedan estar escuchando, que quieren lanzarse a empezar a ir a eventos, que fue algo que a mí me costó muchísimo y no tuve la ayuda de nadie, ¿por dónde diríais que se puede empezar? ¿Qué eventos son más recomendables? ¿Qué charlas son más interesantes o más recomendables? ¿Dónde no empezaríais de primeras? No sé si cuenta como evento, pero uno de los primeros que yo fui fueron Game Jams, en el caso de videojuegos. Eran eventos en los que mucha gente de la industria venía y aprendíamos temas de software y arte y cosas de la industria que son relevantes. Y ya moviéndonos a software, yo quizás recomendaría a una persona empezar por meetups de su ciudad o que le pillen cerca, antes de quizás dar un salto a un evento más grande. Por ejemplo, en Málaga se organizan meetups más o menos cada mes. En caso de Málaga están los de Gunderdog, que están bastante bien, y allí pues se dan una charla en cada evento y alguien expone cualquier tema. Y luego hay una zona de networking en la que se habla, es como un pequeño evento embotellado. De ahí ir a cualquier salto de un evento de software más grande, creo que es más sencillo porque puedes tener una gestión de las expectativas más hecho en la cabeza. Pues a mí con el tema de eventos ha sido una cosa que he descubierto hace relativamente poco y es de este tipo de cosas que cuando las descubres dices, pues me hubiera gustado haberlo hecho antes porque hay mucho mundo ahí y sobre todo de conocer a gente que comparte muchos intereses, ¿no? Al final es como, no sé, como puntos en los que se reúnen gente que tiene intereses en común, entonces la densidad de gente con la que puedes hablar de cosas guays sube muchísimo. Entonces es una cosa que está muy bien, a mí también me costaba mucho al principio porque como la transacción normalmente si no vives en una ciudad grande, ¿no? Pues que te tienes que desplazar. Con el tema de los viajes y demás sí que es un poco costoso, pero la verdad que merece la pena. O sea, que si hay alguien con la duda, yo animo a que empiece cuanto antes y eso, poco a poco y a disfrutarlos. Quizá también metería otro vector que es las no presenciales, ¿no? Para alguien que está empezando, igual consumir eventos en remoto permite de alguna manera aflojar
la curva de ansiedad por meterse en un lugar con mucha gente, ¿no? Entonces es una manera de perderle el miedo y de empezar a ver de qué va el rollo. De hecho, Víctor, me acabo de dar cuenta de que no solo te puede ayudar empezar por online, a quitarte un poco la ansiedad y el miedo, sino otra cosa muy importante que me pasaba a mí en los primeros eventos a los que iba, que era que yo llegaba al evento, no conocía a mucha gente, o si les conocía, era una relación parasocial donde yo les conocía, pero no me conocía nadie a mí. Entonces yo llegaba y ya tenían sus círculos hechos. Y yo no podía entrar en los círculos. Si tú te haces un círculo de gente remota, que empezáis a tener cierta relación de los eventos en remoto, cuando vayáis a un presencial ya tenéis el círculo, el primer círculo hecho. Esto puede ser interesante. No solo eso también, ¿no? Sino que los eventos en remoto también intentan pues promover eso de que la gente se incluya, ¿no? Porque al final es la mejor manera de que al final la gente vuelva a venir. Yo sí que recomendaría eso y bueno, si a alguien le interesa, eventos en remoto en la Murcia Software Crafters se suele hacer por lo menos una vez al mes, ahí lo dejo. Y la otra alternativa también podrías hacer un podcast, ¿no? O sea, esto podría ser un ejemplo de cómo empezar, ¿no? Con esos círculos que estaba diciendo Ricardo. Iba a decir que hablando también justo de estos círculos que estáis comentando, tan importante como formarlos es saber romperlos, que creo que no sé si Ricardo tenía la idea de comentarlo después, pero nosotros, por ejemplo, ya tenemos un círculo muy definido cuando vamos a eventos, vamos juntos en el mismo método de transporte, a veces nos alojamos en el mismo sitio, inevitablemente en el evento estamos tiempo juntos, pero precisamente cuando vamos a un evento presencial es muy valioso, creo, el expandirse y conocer a otras personas y traerlas al grupo o salirse ahí. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos la palabra clave piña para si estamos durante la comida o fuera del evento y vemos que estamos en el mismo círculo, decimos piña y nos dispersamos y nos forzamos a hablar con otros grupos. Mola lo de la palabra de seguridad, no lo he utilizado. Sí que creo que es, como bien decís vosotros, una parte muy clave, la de dispersarse. Creo que nadie debería tomárselo mal. Al final, en realidad, es un evento que sucede en muy poco tiempo. La idea es también ir conociendo gente que sea afín, porque al final es el único momento que vais a tener a esas personas cerca hasta que la volváis a ver. Y ser sociable en ese sentido es lo más importante, en el sentido de, bueno, gente que, oye, me ha molado esa charla que he escuchado, voy a hablar con esta persona, o alguien que estaba en la misma charla que yo, voy a preguntarle, oye, ¿qué te ha parecido? Y así empiezas a romper un poco el hielo. Y si tuviéramos que hablar de conferencias donde empezar, aunque es una de las más caras de España, creo que es una de las mejores, yo siempre recomiendo la Pamplona Software Crafter. Creo que es, para mí, a mi punto de vista, la mejor conferencia que hay en España de software en general. Es una conferencia que se hace en un hotel. Bueno, no, normalmente se hace en un hotel, es un open space. Hay algunas charlas, pero normalmente todo el formato es open space. Y está muy guay por eso mismo que decía antes, ¿no? De que tienes esos espacios primero no preparados, como decía Víctor, donde al final todo fluye porque se hace un open space. Luego, aparte de eso, tienen dinámicas para intentar que la gente se conozca entre ellos, que también está muy guay para romper el hielo. Y luego, aparte de eso, pues entre charla y charla, entre sesiones, hay huecos para que puedas conocer a la gente y tal. Y está muy bien. O sea, muy, 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 muy recomendable. Creo que está muy bien organizada, la verdad. Yo en el evento al que he ido esta semana, lo que hacía era, había como sí, un catering y lo que hacía era ponerme con gente que estaba sola en la mesa. Eran mesas de estar de pie y pues te preguntaba, ¿te importa que me pueda comer aquí? Y empezábamos y sacaba yo tema de conversación o algo así. Y creo que esa forma también es muy guay de que si hay catering o algo así y además como que son mesas que tienen que estar de pie, da mucho a eso. Yo voy a decir una cosa que a lo mejor sorprende también, no sé, que sorprende o que no, a lo mejor a no todo el mundo le gusta, ¿no? Pero a mí me ha pasado también, ¿no? Que hablábamos antes del concepto de paridad y todo lo demás en charlas, ¿no? Yo he llegado a asistir a una charla en una conferencia importante en España y teóricamente tener paridad y ver a la persona que organiza el evento, estar en uno de los talleres, el día de los talleres. El taller lo daba una compañera que además era su subordinada, entre comillas, dentro de la organización. La persona tuvo muchos problemas a la hora de llevar el taller, entonces pues un compañero y yo estuvimos intentando ayudar haciendo mob con el código que tenía esa persona ahí para que no se quedase bloqueada y pudiera dar el contenido que quería dar y demás. Y lo que sucedió en realidad es que el evento tenía muchísima paridad, pero esa persona empezó literalmente a romper lo que viene siendo el taller. Empezó a decir, bueno, pues estas cosas pasan y empezó a hablar de otras cosas. Mientras nosotros intentábamos ayudar a la ponente para intentar salir hacia adelante, hacia donde queríamos, la persona que era su jefe, que además era la persona que organizaba el evento, lo que está haciendo es lo contrario. Tanto que se esfuerzan en montar paridad, pero luego tiene este tipo de situaciones, ¿no? Que dices, esto no encaja por ningún lado. En vez de ayudar a la persona que sí que necesita ayuda, estás llevando la atención y el foco de todas las personas que hay aquí a otro sitio donde podrías hacer muchísimo más, ¿no? Y era además por un problema de conexión, o sea, era un problema que el organizador del evento debería de poder resolver más que posiblemente nosotros, ¿no?
Eso fue una de las cosas. Y otra de las cosas que también me he topado en algunas de los eventos en los que he ido aquí en España es el tema de, a veces, pues en algunas charlas se da gracias, ¿no? Y una cosa que sucedió también en ese mismo evento fue que una persona, una mujer dio una charla, ¿no? Y alguien levantó la mano y la persona antes de empezar la charla dijo literalmente: "Es mi primera charla, no me, por favor, intentar tener eso en cuenta", tal. O sea, lo dijo al principio, ¿no? Y al final de la sesión, el único tiempo que hubo para preguntas, lo primero que se dijo es: "Gracias por compartir tú esto", y se dio una pequeña gracias, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que no fue una pregunta al uso, por así decirlo. Entonces, alguien en esa, vamos a decir, tumulto de gente, cogió esa pregunta, luego lo sacaron en otro trozo del evento, lo sacaron en una especie de podcast. Luego, después de eso, se fue a Twitter, se hizo una maraña de eso. Incluso la misma ponente dijo que no debería ser así. Pero aquí hay un inciso para la gente que sí que estuvo entre bambalinas, que es una de las cosas que para mí es importante. Esa persona, cuando eso sucedió, y la persona que levantó la mano y dijo: "Oye, gracias, gracias por exponer tu conocimiento, ¿no? Y muy bien por todo lo que has aprendido". Cuando esa persona fue a decirle a la ponente: "Oye, pues muchas gracias por esto y perdona si te ha molestado esto que hemos dicho", ¿no? Esa persona le dijo: "No pasa nada, todo está bien". Pero luego cuando fueron por redes sociales fue todo lo contrario. Fue como: "Tienes toda la razón, debería", ¿sabes? Y esa dualidad que yo también veo a la hora de ver estos eventos, es una de las cosas que me preocupa. No por el hecho de Twitter o redes sociales, sino por el hecho de decir, para ciertos eventos tienes que tener esta actitud, tienes que tener este tipo de cosas, pero luego cuando ves lo que pasa en bambalinas o lo que pasa por detrás, no es tan guay y realmente no se está buscando ese equilibrio o esa equidad, ¿no? Totalmente. Y además creo que dentro de los consejos para introducirse al mundo de las charlas, creo que una vez ya uno está en presencial, una cosa muy interesante de hacer es forzarse a preguntar. A mí es el momento que más me gusta de asistir a una charla presencial y es poder hacer preguntas. Y hay veces que o por ansiedad o porque te quedas en blanco, pero creo que venir preparado con cierta idea, con algunas preguntas, está bien. No tanto por capturar a la persona que ha dado la charla, sino por empezar a exponerse, ¿no? Por empezar a trabajar contra los propios demonios que te dicen: "Hostia, esto voy a hacer una pregunta que no le interesa a nadie", o que todo esto en el fondo no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido cuando estamos al otro lado y oímos una pregunta que igual no nos interesa, tampoco vamos a juzgar. Entonces, pero esto tienes la autoproyección. Y está feo que lo diga porque luego los sponsors nos llaman y nos quitan los royalties, pero en casi todos los eventos de estos hay alcohol. Esto es cuestionable, pero al final es una herramienta para algunos y algo que puede ser un blocker para otros. Pero está bien comentarlo porque no sé si tenéis esta impresión, pero en casi todos los eventos en los que yo voy se habla del networking y se dice: hay cervezas disponibles, normalmente gratuitas, y esto pues destapa algunas habilidades sociales o deslimita. En los eventos de videojuegos a los que yo he ido generalmente era así también. Creo que en todos los eventos hay un eje en torno al alcohol, en tanto que son eventos culturales y la cultura gira en torno al alcohol, por desgracia. Los eventos que nosotros montamos aquí prohíben el alcohol dentro del evento, en tanto que nos dejen, por supuesto. Si no nos dejan prohibirlo, hacemos lo que podemos. También es verdad que en un evento que montamos, después hubo una fiesta oficial donde sí hubo alcohol, ¿vale? Eh, por eso veníamos, porque por ejemplo en la industria del videojuego ha habido muchos casos donde el alcohol no tendría que haber estado presente. No justifica nada el alcohol, pero al menos como ha dicho Víctor, ya que vamos a decir deslimita, pues por lo menos si no está, que deje de deslimitar, ¿no? Luego ahí también es verdad que se hizo un evento en paralelo, ¿no? Donde no había nada de alcohol. O sea, Sí, claro, al menos dimos las dos opciones para la gente que se quisiera ir a la playa de chill en lugar de ir a la discoteca a beber. No se suele ver tampoco este plan alternativo. Yo voy a hablar como abogado del diablo. A ver, yo soy astemio, o sea, no bebo nada de alcohol. Y para mí nunca ha sido un deslimitante, ni muchísimo menos. Creo que volvemos a lo mismo que nos pasa también con el software, ¿no? O sea, no culpar la herramienta. Es decir, yo no bebo alcohol, no me gusta, tampoco me gusta lo que hace, he visto lo que hacen las personas, no me gusta. Ahora, si alguien se lo toma, yo no voy a juzgar a esa persona. Ahora, creo que está en la conciencia de cada uno, ¿no? Al final, el tener el equilibrio entre lo que estás haciendo, ¿no? Y lo que no. Creo que el no tener el equilibrio es otra cosa. Y el no tener eso, pues al final, el problema, volvemos a lo mismo. No debería ser el alcohol lo que estuviera presente. El problema es que la gente no tiene límites, podría ser, ¿no? O que la gente no sabe cuáles
su límite. Decir que en un evento hay alcohol de forma gratuita o no hay de forma gratuita, o sea, si se utiliza de manera publicitaria, eso es otra historia. También creo que también tiene mucho que ver con la cultura que tenemos, pero independientemente, lo dicho, a mí, por ejemplo, si me ofrecen alcohol, pues te voy a decir que no todas las veces, me lo pueden preguntar todas las veces que quieran, ¿no? Y creo que ni va a hacer que yo hable menos, ni me relacione menos, ni o más, ni nada por el estilo, y creo que eso es lo que tenemos que empezar a normalizar. Una cosa que tenemos muy guay es que los eventos también, o sea, tampoco tienen por qué ser de este tema público, ¿no? En el que, pues, lo dicho, se abre, hay una serie, hay una entrada, ¿no? Y demás, que pueden ser también, yo que sé, como reuniones entre amigues, de quedar para hablar de un tema o una temática muy concreta. Por decirlo de alguna forma, si quedas para irte con los colegas de casa rural, eso sería un evento. Se le puede dar, aquí ya que estamos hablando de software, una, digamos, temática, ¿no? Más de tema de software y plantearlo de ese rollo más temático. Por ejemplo, nosotros hacemos lo que hemos acabado llamando Guildsomar, ¿vale? Donde nos juntamos, pues normalmente era como un punto de sincronización para decir, venga, ¿qué hemos ido aprendiendo en estos meses? Pues mira, yo me he ido a esta comunidad, he hecho como de scout, me he ido a tal comunidad y he aprendido esto y esto y esto. O mira, yo quiero contaros sobre esta experiencia que hacemos pues, una presentación, también hacemos pues eso, siempre catas, club de lectura y cosas que van surgiendo y por supuesto comer mucho. De hecho, yo diría que es en los Guildsomar, en los eventos de lejos en los que más he hablado de software y más cosas he hecho de software y más catas he hecho y más he aprendido. O sea que efectivamente no tiene por qué ser un evento público para que sea worth. Sí es cierto que, como hablábamos antes, va a haber más cámara de eco, ¿no? O más, va a ser una comunidad más cerradita y más pequeña y vas a tener que hacer piña, ¿no? Como decía Iván, en los otros eventos para que estos eventos no se te coman la cámara de eco. Yo quería comentar una cosa que no hemos hablado mucho, del tema de los open space, porque antes estaba hablando, pues Alejandro, del tema de pues, eventos diferentes donde compartimos lo que hemos ido aprendiendo en el año y demás, y creo que los open space funcionan muy bien para eso. Creo que además son eventos, como decía también Víctor, improvisados, donde, bueno, muchas veces está algo preparado, porque claro, sabes a dónde vas, ¿no? Entonces estás medio preparado para hacer algo rápido, pero creo que son eventos donde está muy guay poder hablar de temas, donde puedes proponer temas de los que te gustaría escuchar a otros hablar, es decir, gente que, yo qué sé, quiero aprender pair programming, oye, lo pones como tema y va gente y te echa una mano sobre cómo hacerlo, ¿no? Te va dando sus puntos de vista. Creo que es un sitio donde enriquecerse mucho y que funciona mucho y deberían de haber más en realidad. Y luego lo otro que también quería hacer un poco inciso también, ¿no? Es los espacios seguros dentro de los open space, ¿no? Que teóricamente deben ser deben de existir, ¿no? Y deben de ser así, ¿no? Pero hay veces que te encuentras que no siempre existe esos espacios seguros, ¿no? Hay veces donde pues hay gente que literalmente viene con una idea muy cerrada y no con una mente muy abierta a lo que se propone a veces y bueno, pues hay de esas sesiones en las que lo mejor es levantarse y coger la regla que se llama la regla de las dos piernas, que es te levantas y te vas, porque dices, oye, pues no, esto no va conmigo y no pasa nada, pero creo que en algunos eventos eso también es un poco peligroso, ¿no? Tener gente que pueda tener ese tipo de cosas. Y la pregunta también que quería hacer es si alguien ha ido a alguno de estos Open Space y ha tenido estas situaciones, si se le ocurriría una manera de poder gestionar esas situaciones, ¿no? Porque aparte de levantarte e irte, como organización no tengo muy claro cuál sería la mejor manera de resolver eso. Yo esto lo dejé como feedback en uno de los eventos a los que fui, que pasó justamente lo que acabas de decir. Tuve que en un Open Space levantarme e irme, y en otros no lo hice, pero me habría encantado hacerlo también. Ocurrió mucho lo que comentaste, que había tendencia de personas en acaparar el tema de conversación y a lo mejor estar durante 5, 6, 10 minutos en un monólogo, en una habitación con 25 personas o más. Y lo que yo propuse en ese momento como feedback, aunque igual se ocurra algo mejor, es quizás hacer una pequeña sesión introductoria en el que haya facilitadores que den algunos tips sobre cómo moderar las sesiones. Incluso que haya algún facilitador en la propia sala que no esté en la conversación, pero que a veces interrumpa y diga, oye, creo que esta persona lleva demasiado tiempo hablando, ¿por qué no interviene otra? Para mí necesaria la figura de facilitador en los open space y como consejo personal, si la organización no te favorece esto, sentarte cerca de la puerta. Porque a mí me pasó que me senté muy lejos de la puerta en el último open space al que fui y me tuve que quedar. Teóricamente deberías de poder haberte ido, ¿eh? Pero sé que no es fácil.
es mucho más disruptor y al final uno cuando se va de un open space en ese sentido quiere que sea totalmente transparente el hecho de que te vas y no pasa nada y no interrumpes. Claro, si tienes que pasar por medio del círculo, me hizo quedarme a un open space que no me habría quedado. Y bueno, creo que llevamos ya un ratazo hablando de eventos. No sé si alguien quiere cerrar el podcast de hoy con una frase. Aunque sea una anti-quote, ¿no? Que sé que hay por ahí una y hace mucho tiempo que no tenemos una. Yo el meme este que seguro que habéis escuchado antes, que dice así, si ya saben cómo me pongo, ¿a qué me invitan?